La conferencia de prensa de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como de la Comisión Nacional contra el Coronavirus para este martes 2 de junio. Agradecemos la sintonía. Nos acompañan para esta conferencia de prensa el señor Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el doctor Hugo Monroy. Asimismo, el señor Director de la Comisión Nacional contra el Coronavirus, el doctor Edwin Asturias. El señor Viceministro de Atención Primaria en Salud, el doctor Eric Muñoz. El señor Viceministro de Hospitales, doctor Germán Schell. Asimismo, la señora Viceministra Administrativa, licenciada Elizabeth Quiroa. Y el señor Viceministro Técnico, el doctor Miguel Ángel Borracho. La dinámica ya la conocen, así que vamos a iniciar con la primera pregunta enviada por el periodista Joel Maldonado de Publinews. Él pregunta: ¿cuánto personal hay en los laboratorios para correr las pruebas de COVID-19 y en cuántos laboratorios se hace el muestreo? Sí, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta pregunta la contestará el doctor Miguel Ángel Borrayo, pero les puedo decir que laboratorios donde corremos muestras está el Nacional de Salud, San Juan de Dios, Roosevelt, Occidente, San Marcos, San Benito Petén, Escuintla, Zacapa, Cuilapa, Malacatán y el Parque de la Industria. En lo que se refiere al número de químicos biólogos, el doctor Miguel Borrayo será el que conteste la pregunta. Muy buenas tardes. Agradezco la pregunta porque es importante aclarar cómo funcionan nuestros laboratorios. Es importante que todos tengamos un conocimiento de lo importante que es un laboratorio y que contamos con uno que tiene una calidad realmente muy adecuada. Es alguien que tiene un equipo tan capaz a nivel nacional e internacional. El Laboratorio Nacional de Salud, al inicio de la pandemia, contaba con 3 químicas biólogas, virólogas, es decir, con una especialidad en virus. Por el acúmulo que hemos tenido de pruebas de laboratorio, es un laboratorio que necesitaba crecer. Actualmente se contrataron 5 químicas biólogas más y 7 digitadores para que realmente su trabajo sea cada día mejor. Esperamos con eso incrementar cada día más las pruebas también. Gracias. Muchas gracias, doctor. Solo queremos reiterar a los medios de comunicación que nos acompañan, por favor, una pregunta. Entendemos la necesidad que ustedes tienen de informarse, pero también queremos respetar todas las preguntas que han sido enviadas por los colegas, así como el turno de todos los periodistas que se encuentran presentes esta tarde. Gracias. Hugo Morales, de Albavisión. Buenas noches, ministro. Una consulta muy precisa. Con la estrategia que se está pensando para el desconfinamiento, ¿cuándo podría iniciar la fase 0, tomando en consideración el número de casos activos, las personas fallecidas, los recuperados y la dinámica que tienen los hospitales actualmente? Y una segunda pregunta muy precisa: ¿por qué en esta estrategia no se consideró el tema educativo? Gracias. Perdón, la segunda pregunta no escuché bien. Educativo. Ok. Sí, gracias por la pregunta. Respecto a las dos preguntas, todo ha sido una estrategia que se ha venido planificando desde hace rato. Y dentro de esta estrategia, el que mejor les puede explicar las fases será el doctor Edwin Asturias. Buenas noches. Primero que todo, el acuerdo ministerial que ustedes vieron publicado el día de hoy, como hemos hablado antes, va a ser republicado el día de mañana y traza una ruta inicial en el proceso que tenemos de desescalada cuando hayamos cumplido con todos los detalles que nos llevan al control de la actual ola epidémica que tenemos. El señor presidente va a dar mañana una conferencia de prensa en cadena nacional que nos explicará los detalles más claros sobre esta ruta que se está trazando. Y como todos sabemos, las escuelas y las universidades son el foco de contagio que puede aumentar
entre 20 a 60% la posibilidad de transmisión en estas epidemias y por tanto en este momento es uno de los sectores que tenemos que dar mayor atención y consideración, pero que probablemente va a ser de los últimos que se reintegre a la vida activa en el país. Pregunta del periodista Douglas Gámez de la Hora. ¿Cuántos migrantes provenientes de Estados Unidos dieron positivo para COVID-19 y de qué departamentos son la mayoría? Bueno, con respecto a esta pregunta, son 186 migrantes positivos. Vienen de varios departamentos, pero de los que más recuerdo ahorita es Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, San Marcos. Vega de Canal Antigua. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Tengo dos preguntas. La primera sería en cuanto a la ejecución presupuestaria asignada al programa 94 y 09, que es precisamente para atender esta emergencia. Del total asignado al Ministerio de Salud Pública, que es más de 1.675 millones, la ejecución no supera el 3%. Con el respeto que se merecen, no quisiera que la respuesta fuera que es por burocracia o por esos procesos. Eso ya lo han dicho. Quisiera saber, no el problema, sino cuál podría ser la solución para que se agilice esa ejecución presupuestaria. Y la segunda pregunta, la semana pasada se hizo, pero no supieron dar el dato y considero que es importante saber el número de doctores o enfermeras o personal médico que está contagiada en cuarentena y si hay fallecidos que también nos pudieran dar ese dato. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Sí, definitivamente, claro, no le vamos a contestar realmente los procesos burocráticos que se dan para adquirir los insumos. Pero va a complementar mi respuesta la licenciada Quiroa, viceministra administrativa y financiera. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Con respecto a los problemas que se dan en este momento para los procesos de ejecución presupuestaria, y se debe principalmente a la dificultad que existe en el mercado de la adquisición de insumos. El Ministerio de Salud Pública ha levantado a través de sus 86 unidades ejecutoras una serie de eventos en los que se hacen requerimientos de insumos, de materiales médico-quirúrgicos y otro tipo de suministros. Sin embargo, en el mercado las existencias son muy variables, además de que los precios son muy volátiles. Nosotros trabajamos con precios de referencia, con la calidad necesaria para que el personal cuente con un equipo de protección que sea de calidad, y además de ello tratamos de optimizar los recursos buscando los mejores precios. Todo eso conlleva a que muchos de los eventos tengan que ser considerados desiertos porque no existe el suministro que se está requiriendo. Por ejemplo, el 24 de mayo nosotros habíamos realizado 300, por ejemplo, en compra directa de oferta electrónica para el tema del COVID, habíamos ya realizado 77 eventos. De esos eventos solo se pudieron adjudicar 40, y así en cada uno de los procesos que hemos venido realizando, y eso nos dificulta la ejecución presupuestaria. Además, tenemos que considerar que el Ministerio de Salud Pública tiene 86 unidades ejecutoras que actúan bajo los parámetros que se tienen para ello, pero ellos son los que hacen sus requerimientos dependiendo de las necesidades que tienen en cada hospital. Eso es lo que ha venido afectando, y los sobreprecios, la poca demanda que hay. Hay mucha demanda, pero poca oferta de los productos, y también, a pesar de que estamos en un proceso de estado de calamidad que nos permite hacer compras, pues lamentablemente no encontramos los productos en el mercado.
Con respecto a la segunda pregunta, el doctor Germán Schell dará la respuesta. Hemos tenido en los miembros de personal de los hospitales que han sido infectados 35 médicos, 32 enfermeras, 22 auxiliares de enfermería, 5 personas de laboratorio, de intendencia tenemos 14 y más o menos todos suman un promedio de 132 trabajadores. Ayer les traía yo esta cifra, pero yo se las voy a tener de nuevo más exactas si usted lo desea. Ese es más o menos el personal que está contaminado. Gracias, doctor Schell. Pregunta de la periodista Coralia Orantes, de nuestro diario, la cual fue enviada previamente a esta conferencia de prensa. Pregunta cuántas personas están actualmente en cuarentena y si se tiene estipulado el tiempo para cada etapa para la desescalada. Con respecto a las personas en cuarentena, son aproximadamente un poco más de 27.800 personas las que se encuentran en cuarentena ahorita. Y con respecto a lo de la desescalada, ya el doctor Edwin Asturias indicó que el día de mañana el señor presidente, el doctor Alejandro Yamatei, en cadena nacional, va a ahondar más sobre este tema. Gracias. Continuamos con las preguntas de los periodistas que se encuentran acá presentes. Rubén Lacán, de Azteca Guate. Buenas tardes, ministro. Mi primera pregunta es, la semana pasada se registraron los casos más altos de COVID durante la pandemia en Guatemala. Bien, ¿por qué la decisión de retirar el cierre total del fin de semana? Y la otra pregunta es si los recuperados que salen de los diferentes hospitales donde tienen a pacientes con COVID-19 salen totalmente recuperados o bien en qué estado de salud se envían a sus hogares. Con respecto a la primera pregunta de por qué la semana pasada se aumentaban los casos positivos, todo esto ha sido una estrategia que se ha venido manejando y quiero dejarle al doctor Edwin Asturias, que es con el que hemos estado trabajando toda esta situación, para que dé la respuesta. Sí, nos pareciera que el hecho de que vamos a ampliar una hora del toque de queda o vayamos a permitir la circulación por un periodo restringido de tiempo durante el fin de semana pareciera un relajamiento de las actividades. Pero en realidad la estrategia que se está usando es que cambiemos de un proceso donde confinamos a las personas a moverse solo durante la semana, que a veces produce más aglomeraciones y no le permite a las personas que están trabajando en los servicios esenciales que la población necesita, que ellos también puedan ir a atender sus compras para su vivienda y para la comida que tienen que tener en las familias. Así que esto nos permite que todo el mundo pueda salir de una manera más ordenada y se cuide cuando van a hacer sus actividades que debieran ser limitadas. Por ejemplo, he reiterado que las personas debieran tratar de ir al supermercado o al mercado una vez a la semana y tratar de evitar estar yendo constantemente para disminuir el contagio. Por favor, continuemos con las preguntas. ¿Cuál era la pregunta pendiente? Sobre el estado de salud de los pacientes que son enviados a sus hogares. ¿Están totalmente recuperados? Sí. La segunda pregunta era si los pacientes que son enviados a sus hogares, que salen de los hospitales, que son atendidos por COVID-19, ¿están totalmente recuperados o tienen que guardar cuarentena? Sí, los pacientes que se van ya recuperados van a guardar una cierta cuarentena a sus casas aún. Pero les digo, el éxito que hemos tenido es que no hemos tenido ningún paciente reinfectado dentro de todos los recuperados que hemos tenido. Jessica Gramajo, de SOY 502. Muy buena tarde de nuevo, ministro, viceministro, doctor Asturias. Buenas tardes. Los quiero molestar. Ayer, si bien usted mencionaba que los casos que
que no cuadraban en cuanto a fallecidos en el Roosevelt ya estaba solventado. Hoy se dio un caso en Quetzaltenango donde el gobernador dio más casos positivos de los que se reportaron en ese departamento. Entonces quisiera saber si ustedes, cómo están manejando los datos en todos los departamentos, si realmente tienen una conexión bastante fluida con las autoridades departamentales, ya que pues a raíz de esto pues el gobernador dijo que ya no iba a dar datos y ellos eran justamente las personas con quienes nosotros nos comunicábamos para poder obtener cifras, ya que hasta el momento pues no se habían estado revelando cifras municipales ni departamentales. Entonces, ¿cómo se ha ido solventando esta situación y si podríamos esperar que pueda haber más datos que ustedes no han reportado de los que realmente se han dicho, ¿verdad? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es que quisiera saber si tienen en este momento alguna alerta por algún brote que podría estar en algún municipio o en alguna zona. Entiendo que Misco, Villanueva y zona 6, zona 18 habían sido los más afectados aquí en la ciudad, pero quisiera saber si hay otra alerta más amplia al respecto. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Con respecto a lo de la situación de que las autoridades departamentales están dando información, hay una línea de mandos respecto a la información y siempre hemos dicho que es el Ministerio de Salud Pública quien debe dar la información oficial. La situación es que muchas veces dan casos de fallecidos que sin haberle hecho pruebas suponen que es COVID-19. Entonces, por eso ha sido que nosotros hemos hablado ya con ellos y les hemos dicho claramente que si no reciben información oficial de parte de nosotros, no pueden dar ningún tipo de declaración. Con respecto a la otra pregunta de la alerta por brote, le voy a pasar el uso de la palabra al doctor Eric Muñoz, quien es el encargado de las áreas rurales. Y buenas noches, agradezco la pregunta. Nosotros hemos seguido haciendo intervenciones a nivel departamental y a nivel de la ciudad, y donde hemos podido ir a hacer un poquito más de hisopados para ver la situación y que no se nos den esos brotes es en las áreas de Misco. De ahí tenemos 91 personas hisopadas que estamos pendientes de sus resultados. Es decir, que Misco sería el lugar de alerta en este momento. Esa es la última que hemos estado haciendo porque ya tenemos resultados de los anteriores. ¿Cuántos casos se reportan en ese municipio? No, todavía no tenemos ese dato del resultado de los hisopados de Misco, están en proceso. Pero se hicieron 91 hisopados. Ministro, perdone, usted me hablaba solo de fallecidos, pero quisiera saber a nivel general, porque el caso de hoy en Quetzaltenango no hablaba él solo de fallecidos, sino que hablaba de casos positivos de COVID. Entonces había una diferencia muy grande entre lo que ustedes reportaron y lo que ellos tenían contemplado. Sí, con respecto a esta pregunta, el doctor Germán Schell va a ampliar la respuesta que yo le había dado. Fíjese que aquí sucede algo que es muy interesante. El reporte de los casos es un reporte que no necesariamente es acorde al momento en el que se toma el dato que se va a presentar en el reporte de pacientes fallecidos. A pesar de que tenemos ya el sistema de SIGSA organizado, sucede, por ejemplo, que hay departamentos que tienen un paciente fallecido o varios, o en diferentes departamentos hay pacientes fallecidos que fueron o que van a ser reportados posteriormente al dato que da el señor ministro. Y ya, digamos, el día de mañana se contempla esas personas que fallecen, que fueron informadas de otras áreas, digamos. Eso es lo que puede crear esta contrariedad. Perfecto. Gracias, mi amado. Para servirle. René Fuentes, de Nuevo Mundo. Sí, muy buenas noches. Dos preguntas, pero las voy a hacer separadas hasta después de que nos respondan.
¿Podrían actualizarnos la cantidad de pacientes COVID-19 que se encuentran en cada uno de los establecimientos, de los hospitales, hablando hospitales temporales, nacionales, instituciones autónomas o privadas, incluyendo hoteles? Y solo quiero aclarar, no estoy pidiendo direcciones, sino únicamente la cantidad y en dónde están ubicados, si nos pudieran apoyar. ¿Cómo no? Tenemos hoy 89 pacientes en el punto 1, que es el hotel, 30 en Antigua Guatemala, en el Hotel Pedro de Betancourt, 41 en Villanueva, 39 en Quetzaltenango, que dan un total de 199 pacientes. Y tenemos una disponibilidad de espacios de 90 para el punto 1, 12 para el Hospital Pedro de Betancourt, 40 para Villanueva, 15 para el Parque de la Industria y 37 para el Hospital Temporal de Quetzaltenango, que hace un total de 194 espacios. Tenemos pacientes leves, 89 en el punto 1, 30 en el Hospital Pedro de Betancourt, 23 en Villanueva, 39 en Quetzaltenango, lo que hace un total de 181. Tenemos 12 moderados en Villanueva, tenemos 6 graves en Villanueva. Ese sería el dato, perdón. Tomando en cuenta estos datos, me dan 398 y la actualización de hoy son 5.586. ¿En dónde estarían los otros pacientes, el resto? Bueno, porque sí. Aquí, quitando obviamente los recuperados, que son aproximadamente 800, pero igual hay una cantidad como de 3.000 pacientes que no tenemos claro en dónde se encuentran. Sí, con respecto a este dato, aparte de los recuperados, también le puedo decir de que hay leves sintomáticos que se recuperan mucho más rápido también y los damos como recuperados. Pero el doctor Germán Schell tiene todos estos datos y se los puede dar entregar el día de mañana para que estén ya completa la información. Pero en cuestiones de ubicación, ¿ellos están en sus casas, pregunto? Muchos de ellos sí, porque recuerde que de esa cifra total que usted da ya son pacientes. Muchos de ellos ya fueron recuperados, ya fueron egresados. Yo le doy la cifra de los pacientes que en este momento están en cuidados específicos dependiendo del hospital y de su condición. Sí, lo que pasa es de que igual es una cifra un poquito grande, como para decir que más de 2.000 son los ya recuperados, por eso era la pregunta. La otra pregunta es con relación a... En este caso, no sé si el doctor Asturias nos pudiera apoyar con relación a las fases de desescalonado que están previendo con las medidas de confinamiento. Ahí menciona en los indicadores, menciona 14 días. ¿Estos 14 días de qué se tratan? ¿Son 14 días continuos? ¿Son 14 días hábiles? ¿O son 14 días con mayor cantidad de casos? ¿Qué significa esos 14 días? Número 1. Y 2, el porcentaje que habla sobre la saturación de camas. ¿A qué se refiere? ¿Camas vacías, camas ocupadas? Si pudiera aclarar. Muchas gracias. 14 días ha sido definido como el periodo que si tenemos una persistente disminución de casos, ¿no? Y eso puede variar en términos de cómo va bajando, pero lo que uno quiere ver es esa tendencia continua hacia la baja que le dice que no hay un repunte de casos. Y sabemos que por 14 días, si ese repunte no existe, es que tenemos controlada ya parte de la epidemia, ¿no es cierto? Obviamente va a ir en fases y va a ser un proceso gradual y asimétrico y vamos a dar un poquito más de explicación el día de mañana. Y con respecto, creo que la segunda pregunta era de ocupación de las camas. Ese es otro parámetro, otro indicador que nos dice un poco qué tanto están siendo utilizando los servicios de salud los pacientes con COVID. Entonces puede ser que usted en una unidad de cuidados intensivos tenga, por ejemplo, 20 camas y en este momento 18 de esas camas estén siendo utilizadas por pacientes COVID. Lo que quisiéramos ver es que esa proporción de camas que están siendo utilizadas por pacientes COVID se disminuyera
y de esa manera pudiera liberar camas para la actividad normal que los intensivos atienden. ¿Pero hay una línea de tiempo que se debe cuidar, pregunto? No, estos parámetros, estos indicadores tienen que leerse en conjunto. Ok, gracias. Jennifer Marroquín, de AGN. Sí, para el doctor Asturias, en el caso usted había mencionado que en el Hospital Roosevelt se iba a utilizar un nuevo test para diagnóstico del coronavirus. Quisiéramos saber cuál ha sido el resultado de este nuevo test. Yo sé que el día de mañana se va a ampliar el tema de la estrategia que fue publicada hoy. Sin embargo, uno de los puntos que resalta la estrategia es la creación de una red de monitoreo e incluso establecía un mínimo de 1 por cada 5,000 habitantes. Sin embargo, esta red de monitoreo, ¿cómo fortalece la que ya estaba establecida por parte del Ministerio de Salud para crear estos mapas epidemiológicos que habían ayudado a averiguar dónde estaban surgiendo los brotes? Correcto. Entonces, con respecto a las pruebas, yo creo que la buena noticia que tenemos es que hemos estado dependientes de pruebas moleculares. Significa que son pruebas que detectan la genética del virus y son pruebas que son, como había mencionado el doctor Borrayo, teniendo que ser realizadas por personal súper especializado que básicamente tardan tiempo y usan reactivos. La ventaja que tenemos es que ha salido ya la producción de una prueba de antígeno. Esta también detecta el virus, aunque tiene un poquito menos de sensibilidad que la prueba molecular de PCR, pero creemos que la podemos usar en conjunto con la prueba de PCR. Significa que estamos creando ya y estamos revisándolo para los próximos días un algoritmo que van a usar los médicos para poder hacer estas pruebas. Esto nos va a permitir aumentar nuestra capacidad de testeo y ahorrar también en términos de la cantidad de pruebas que queremos llegar a hacer como parte del sistema. Sí, en este caso no sé si me puede ampliar el tema de cuál es la diferencia en tiempo entre la que se estaba utilizando actualmente y esta de antígenos. Entonces la prueba depende del tipo de plataforma o de equipo que estamos usando para la prueba molecular. Hay pruebas moleculares que son tan rápidas como 2 horas y hay pruebas que nos han tarda 8 horas el ciclo para que se amplifique la genética del virus. Esta prueba probablemente, si uno la corre, tarda más o menos 20 a 30 minutos en tener el resultado, lo cual sería muy útil para el diagnóstico rápido de los pacientes COVID. Sí, en el caso de la segunda pregunta, ¿cómo se va a fortalecer la red de monitoreo que ya estaba establecida por parte del Ministerio de Salud para la creación de los mapas epidemiológicos Sí. con la estrategia publicada hoy? No es solo una red de monitoreo, lo que contempla de nuevo, y lo vamos a ampliar el día de mañana, es que en la mayoría de países que han sabido contener esta epidemia, es muy importante el uso de lo que llamamos rastreadores. Esas son, cada vez que tengamos un caso en un hospital o en una unidad de salud, podemos ir a rastrear a sus contactos. En este momento eso lo ha estado haciendo el Ministerio de Salud a través del personal que tiene, pero necesitamos amplificar la cantidad de personal porque para poder contener la epidemia necesitamos ir a rastrear a cada contacto de esta persona para evitar que surjan brotes cuando la desescalada se esté dando. Gracias. Vamos con la última intervención. Felipe Garrán, de Guatevisión. Muy buenas tardes. Mi primera pregunta para el doctor Asturias es: ¿las estrategias con las que usted está colaborando las está armando con base en su experiencia previa o está solicitando apoyo a los hospitales locales para elaborarlas? Y mi segunda pregunta es para el ministro Monroy. Hoy 3 de los fallecidos son de 25, 26 y 29 años. Son personas muy jóvenes. ¿Tenían alguna afección previa que pudo haberse complicado? Voy a contestar yo la de los 3 fallecidos. Regularmente cuando son jóvenes los pacientes, muchas veces hemos tenido fallecidos jóvenes con enfermedades concomitantes como por ejemplo enfisema pulmonar por ser fumadores ya crónicos. Regularmente eso es lo que más nos ha complicado en fallecimientos de pacientes jóvenes. Y otro que tuvimos, que también lo dijimos, por un síndrome nefrótico que ella padecía. Felipe, las estrategias que estamos desarrollando están basadas en evidencia de lo que hemos aprendido internacionalmente, de lo que ha funcionado para esta epidemia.
Obviamente algunas de estas estrategias estamos trabajándolas en conjunto con los hospitales. Yo realmente tengo que felicitar, por ejemplo, la capacidad que el Hospital Roosevelt nos ha dado para poder no solo el trabajo que ellos están haciendo, tratando arduamente a los pacientes que tienen de COVID, pero al mismo tiempo están haciendo investigación aplicada que nos ha comenzado a dar frutos, como por ejemplo el hecho de esta nueva prueba que estamos poniendo en marcha probablemente en los próximos días, que nos va a ahorrar la cantidad de pruebas. El día de ayer ellos hicieron una prueba con una escafandra que permite tratar a los pacientes con oxígeno y evitar que lleguen al ventilador. Y realmente quiero saludar ese esfuerzo que estos médicos están haciendo, no solo en el frente de tratamiento, sino que innovando para que podamos sacarlos adelante. Bueno, muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañaron, así también a quienes siguieron esta transmisión desde sus hogares, así como a la población en general. Muchas gracias por sintonizar Canal de Gobierno, así como escuchar TGW y el resto de transmisiones de los medios de comunicación. Así que despedimos a las autoridades de la mesa principal, al señor Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, al señor Director de la Comisión Nacional contra el Coronavirus, así como a la señora Viceministra y a los señores Viceministros del Ministerio de Salud. A cada uno de ustedes, muchas gracias y recuerden que los datos están siendo actualizados todos los días al final del día. Buenas noches.